Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. Un mundo de ideas. Las ideas y la realidad. Nuestra calidad de vida. Un mundo de ideas. La vida examinada. Un mundo de ideas. La conexión con nuestro interior. Un mundo de ideas. La conexión con el afuera. Un mundo de ideas. Conducido por Felipe Sandler. Jueves, 23 horas. Radio Palermo. 94.7. A partir de ahora es Tiempo de Salud. Todos los martes a las 11, escuchá a los que más saben para acercarte a una vida más saludable. Tiempo de Salud. Un programa de Fundamed, Fundación para la Medicina. Los martes a las 11 horas por Radio Palermo 94.7. Buscando el placer. Algunas palabras y música. Te invitamos a buscar juntos el placer para que las noches de los miércoles no sean de miércoles y el final del domingo no sea un bajón. Buscando el placer junto a vos. Presentado por Tenor Ropa y Calzado Masculino en Callao 769, Buenos Aires. Resumen semanal. El resumen de las noticias más importantes de la semana en una sola hora. Resumen semanal. Los viernes a las 20. Resumen semanal. Para repensar lo que pasó. En la ciudad de Buenos Aires, PH, un programa sobre administración de consorcios y propiedad horizontal. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. Después me moví a un consorcio para figurar en la guía. PH, con Marcelo Costa y Rodolfo Tardino, todos los miércoles a las 10. Reuniones todos los días, por agua caliente o fría. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM, Radio Palermo. Producciones independientes. Hay caminos que se transitan con dudas, inquietudes. Hay desafíos que requieren nuestra máxima actitud. Ramón de Campo Amor decía: nada es verdad, ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. El Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo, un lugar donde las distintas formas de ver convergen. Información, capacitación y desarrollo, investigación, gestión de talento, salud, inserción social, trabajo, salud, trabajo voluntario y solidario, empresariado, políticas de empleo, recursos humanos, sindicalismo, turismo y recreación, reclutamiento y búsquedas laborales. El Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo, un despliegue de noticias nacionales e internacionales, entrevistas, invitados y lo más importante, tu participación. El Observatorio del Trabajo. Conducción, Juan Domingo Palermo. Co-conducción, Jorge Potente. Operación técnica, Tomás Silverberg. Asistente de producción, Mariel Maldonado. Dirección comercial, María Eva Palermo. Idea y realización general, licenciado Juan Domingo Palermo. ¿Estás preparado? Este es tu ticket. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo. 7ª temporada. El Observatorio del Trabajo. Más que una mirada. Un programa más en el Observatorio del Trabajo en la Argentina, el programa radial de investigación social sobre el trabajo y el empleo. En el día de hoy tenemos una visita muy especial. Nos visita Vicente Españulo, ex subsecretario de la provincia de Buenos Aires, empresario, un académico de casas de altos estudios como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. En la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Relaciones Laborales, el doctor Españulo creó una cátedra que se llama La Responsabilidad Social Empresaria, Innovación en el Modelo de Gestión del Siglo XXI.
En el día de hoy lo convocamos para que podamos dialogar y reflexionar cómo se puede alcanzar el buen gobierno. Vamos a abordar esta variable en las distintas dimensiones, en el orden público, en el orden corporativo, en la sociedad civil. La idea que tenemos de conversar con él es de acuerdo a los grandes problemas que vemos que las organizaciones afrontan a la hora de tener el cumplimiento de normativas, por ejemplo, ya sea en los estados, en las organizaciones corporativas y en los clubes sociales y deportivos, cómo pueden hacer para mejorar su gestión y para alcanzar un buen gobierno, para alcanzar los objetivos que se plantean los gobiernos en una ética, en el desarrollo de una responsabilidad fundamental. Él nos plantea que la responsabilidad cumple un rol como si fuera la columna vertebral para lograr el buen gobierno. Jorge Potente, como siempre, gracias por estar, por acompañar y por hacer que este Observatorio del Trabajo pueda ser posible. Bueno, buenas noches a todos. Hiciste una introducción que me parece que para introducción es más que suficiente. ¿Qué puedo agregar yo? Tenemos a nivel mundial una situación, vivimos en un mundo en donde hemos alcanzado la globalización ya no política o comercial, porque eso ha existido hace mucho tiempo, sino la globalización de la información. La interdependencia entre las naciones. Somos a la vez interdependientes y a la vez somos diversos. Han aparecido nuevos actores, inclusive en la política. Antiguamente hemos siempre tenido concentrado en algunos polos, ahora han aparecido nuevos actores como la India, China. Es decir, ha ido cambiando el mundo muy rápidamente. Y una característica es que esta nueva sociedad se caracteriza porque la ciudadanía demanda saber qué ocurre. Un poco como aquel 25 de mayo del pueblo quiere saber de qué se trata. La gente demanda transparencia, demanda acercarse más a lo legal, censura la corrupción. Y esto ocurre a escala global, ocurre a nivel nacional, provincial y hasta, ¿por qué no? Y qué necesario que es, hasta en un club de fútbol. Cada día son más las personas que comprenden que tienen el derecho a demandar participación en todo aquello que regla su vida, que gobierna su vida, que afecta sus intereses y a los de sus descendientes. Y digo descendientes porque, hemos sido testigos en estos días de que las naciones han ratificado el acuerdo contra el cambio climático, tema más que importante, y que las naciones se acercaron a firmarlo no porque sean buenos y generosos, sino porque saben que hay una presión muy fuerte de la ciudadanía hacia esos temas que hacen a la gobernanza, que va a ser un tema del cual vamos necesariamente a hablar, porque esto del buen gobierno, el buen gobierno no se resume al rol del gobernante, sino que es un tema en el cual existe toda una cadena enlabonada de actores públicos y privados en temas tan sensibles como, por ejemplo, el agua, en el manejo del recurso hídrico, en el manejo del agua potable domiciliaria, en el uso industrial y hasta del uso y la disposición final del agua servida. Es decir, contaminación del aire, el clima, son verdaderas hipotecas que pueden quedar para nuestros hijos. Entonces, dentro de esta nueva tendencia, la gente reclama que se le informe, reclama que se le deje participar, proponer. Esto es un nuevo despertar de una evolución de la democracia, a mi modo de ver. Qué oportuno, Jorge, que es los conceptos que vertís, porque fíjate que el concepto de gobierno viene del concepto del timonel, de la dirección y la autodirección. Los griegos lo llamaban kibernets,
la palabra gobierno y gobernador derivan de este término, del timonel, del que dirigía el timón. El problema de investigación que nos motivó a abordar esta problemática, pues fundamentalmente vamos a tomar muestras y observar investigaciones de lo que debe ser un buen gobierno. Por eso es que lo convocamos a Vicente Españulo, que de paso te digo que ya empieces a seguirlo por su página web, que es www.vicenteespañulo.com.ar, para que puedas seguir algunos de los trabajos y algunas publicaciones que tiene. Pero que no te lo pierdas, porque aquí vamos a conversar sobre cómo en el sector privado, vos que estás de directivo en una organización, puedas aplicar estos términos y esta experiencia de este hombre de gestión a tu organización. O que estás en una organización solidaria que persigue fines que tienen que ver con el empoderamiento que dan los socios a esos directivos. También vas a tener herramientas para poder hacer un buen gobierno. Y si estás en el sector público, también de aquí te vas a poder llevar cómo poder cumplir mejor los objetivos para hacer un buen gobierno. Pero bueno, tenemos que seguir con el Observatorio del Trabajo e ir al compacto de noticias. 94.7 Radio Palermo. Producciones independientes. Entérate de todo, sacate las dudas, informate, visitanos en www.elobservatoriodeltrabajo.org. De lunes a lunes, día tras día, para que estés enterado de las noticias más destacadas del trabajo y el empleo, te presentamos el Compacto de Noticias. Compacto de Noticias. Medianos empresarios aseguran que hubo 120.000 despidos en el país. A través de un comunicado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, informó el jueves pasado que más de 120.000 despidos han provocado una fundamentada preocupación de senadores y diputados que obliga a buscar alternativas para tener ese flagelo en el sector público y privado y que afecta a los trabajadores y a miles de familias argentinas. Aclararon que esta situación ocurre por la caída de los niveles de producción provocada por la retracción de la demanda de consumo, por la que casi nula la demanda de inversión, por la aceleración de la inflación y por las altísimas tasas de interés. Por ello declararon en esas condiciones implementar la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las pymes, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas. La entidad expresó que la Argentina debe de dejar de pensar en analgésicos para calmar el dolor sin tratar el problema. Lo urgente es reactivar la economía, por eso hay que bajar la tasa de interés, implementar incentivos fiscales para impulsar inversión y el empleo en las pymes y agilizar los procesos para mejorar la liquidez de la empresa. Taxistas de Mendoza ya pueden competir contra Uber. En momentos de gran conflictividad por la aparición del servicio Uber, los taxistas de Mendoza contarán con una aplicación propia para competir contra ese sistema. Esta fue diseñada por 3 jóvenes de la provincia con el apoyo de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza, APROTAM, y el gobierno local. La aplicación fue designada como Tango Taxi y permitirá pedir un taxi por celular, monitorear el viaje y saber quién es el conductor, explicó uno de los creadores, Juan Ignacio Clavero. En declaraciones radiales, Clavero señaló que cuando uno abre la aplicación lo ubica geográficamente donde uno se encuentra y en ese momento puede seleccionar dentro de un radio de 300 metros el punto exacto donde va a estar esperando el vehículo que lo viene a buscar.
Además sostuvo, en esta primera etapa, para que sea un poco más simple la recepción, el uso y empezar a probar ciertas cuestiones no está integrado, pero está diseñada para que tenga pago electrónico y se pueda hacer el pago sin ningún tipo de problemas. Experiencias universitarias para adultos mayores. Impulsado por la Dirección de Cultura del Área de Desarrollo Social de la UTN Buenos Aires, se inaugura un nuevo proyecto de formación y recreación para adultos mayores que funcionará en las instalaciones de la sede. Consiste en la instrumentación de programas integrales propios y en conjunto con otros organismos, creando espacios universitarios específicos para favorecer la inclusión y participación de adultos mayores en procesos formativos, culturales y recreativos, brindándole nuevos conocimientos y herramientas de expansión social. Por otro lado, la práctica de actividades artísticas y formativas en personas de la tercera edad tiene múltiples beneficios en su salud, ya que las mismas estimulan las capacidades de concentración, paciencia, perseverancia, disciplina y creatividad. De este modo, la facultad colabora con la prevención y promoción de la salud y en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Las actividades comenzarán la semana del 11 de mayo. La participación es libre y gratuita, pero requiere de inscripción previa que se puede realizar por teléfono comunicándose al 4867 7601 de lunes a viernes de 14 a 21 o bien escribiendo un email a cultura@frba.utn.edu.ar. El ministro de Turismo habló sobre los objetivos de su gestión. El turismo es un gran generador de puestos de empleo y de divisas para el país. Por ello, siempre es importante saber qué se proyecta en esta estratégica área. En declaraciones a Telam, el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, dijo que el objetivo de su gestión es que Argentina sea el destino amigable del planeta, que brille por su apertura al mundo, por ser amigable con la gente que la visita, en contraposición con un mundo de controles, presiones y odios. Destacó que el personal de migraciones son la primera trinchera del turismo argentino, por lo que pidió a su personal que reciban a los visitantes con una sonrisa y los despidan igual para que vuelvan. Expresó su total apoyo a los ministros y secretarios de turismo de las provincias que tienen territorios fronterizos. Tenemos que tener puestos integrados con tecnología que permita que rápidamente pasen las personas. Los controles con el avance de la tecnología deben agilizarse. Los malos, sabemos quiénes son, no van por ahí. Señaló además que en el continente tenemos que tener el mismo criterio de visa para todos, porque tenemos que posibilitar que la gente venga, facilitarle la llegada, abrir el mercado a todo el mundo. A modo de ejemplo, dijo, no puede ser que alguien que viene por Brasil y va a ver las cataratas del Iguazú, que es una de las maravillas del mundo, si quiere venir al lado argentino, tiene que pedir otra visa. Es un absurdo. Para el 62% de los argentinos, las paritarias perderán ante la inflación. Así lo expone un relevamiento efectuado por la consultora Management & Fit, que indica que además que el 25.8% de los consultados consideró como mayor motivo de preocupación el aumento de precios. En segundo puesto quedó la corrupción y el tercer tema es la inseguridad. Los últimos anuncios económicos, especialmente el fin del default, parecen haber impactado de manera positiva. Un 37.4%, o sea, 3 puntos más que el mes anterior, opinó que la situación económica del país estará mejor en los próximos meses. También bajó el porcentaje de los que consideran que va a empeorar, mostrando un 40.6%. Sin embargo, a nivel personal, creen que estará mejor el 26.1%,
mientras que el 38.7% piensan que estarán peor, mostrando los porcentajes similares al mes pasado. Cuando se interrogó a la gente sobre los desafíos económicos de Macri, un 34.9% dijo que debe trabajar en la moderación de la inflación. Más de un 45% cree que no se alcanzará la meta del 20 al 25% para este año. Y un 62% opinó que los aumentos salariales no superarán la inflación. Congreso Nacional de Delegados de ESMATA, presididos por el titular del sindicato, Ricardo Pignanelli, deliberaron más de 2.000 delegados del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, quienes aprobaron el documento El trabajo es la suprema dignidad del hombre, tierra, techo y trabajo es el objetivo. En él destacan que la industria automotriz, como toda industria pesada, es multiplicadora de mano de obra. Cientos de miles de puestos de trabajo se crearon y se podrían seguir creando si se tuviera la verdadera dimensión de ella. Denuncian que empresarios que responden a multinacionales globales intentan cambiar las reglas de juego en las terminales y en toda su cadena de valor, que en la actualidad cuenta con no menos de 1,5 millones de puestos de trabajo. Al respecto dijeron que muestra de ello es que hasta el año 2014 el contenido nacional de los vehículos llegó hasta un 35% y hoy no superamos el 20%. Subrayan que hoy el negocio es la importación y no la producción, y ese es un negocio que puede dejar sin sustento a miles de compatriotas, sumiéndolos nuevamente en el flagelo de la desocupación para volver a tener mano de obra barata y flexibilización de hecho. Además de diversas propuestas al gobierno y al Congreso Nacional, el documento finaliza con la decisión del Congreso de Delegados de no montar en las fábricas terminales ninguna pieza importada que a partir de la fecha haya sustituido a una nacional. Para agregar valor a la nota, a la última nota que leyó Jorge, me interesa dejar en claro un tema con respecto a la ley antidespido que se estaba promoviendo. Creo que más que una ley se necesita sentarse en una mesa por sector para evaluar la cuestión general. Un caso a tener en cuenta es cómo se resolvió la paritaria bancaria, que tanto el sector sindical como el sector empresarial como el Estado pudieron superar la situación y crear la paz social en ese sector, consiguiendo un incremento salarial importante para el sector. Pero esto es producto de que hubo sabiduría y prudencia a la hora de sentarse a ver punto por punto. Creo que ese camino es el que deben seguir sector por sector, más que una ley antidespido, es sentarse con racionalidad a ver cómo se busca un objetivo común. Y por último, nos hace llegar la Asociación de Recursos Humanos de la República Argentina el llamamiento al programa de formación en relaciones laborales. Este es un programa que surge de la alianza y cooperación entre SADE y ADRA, con el objetivo de brindar herramientas de actualización para profesionales que afrontan nuevos desafíos en esta área de interés. Ambas organizaciones suman su expertise logrando un programa único con un contenido teórico y práctico de la mano de docentes de destacadas trayectorias en la experiencia de esta materia. Como pueden reconocerse, Carlos Saldao Sapiola en la parte de planeamiento estratégico de recursos humanos, o en habilidades de negociación a cargo de Patricio Nelson y Guillermo Carela, contrato de trabajo, jornada laboral y descansos a cargo del doctor José Zavala, extinción del contrato de trabajo por parte del doctor Luis Dicenza, conflictos colectivos de trabajo y negociación a cargo de Carlos Saldao también, el modelo sindical argentino a cargo de Javier Adrogué, y bueno, pueden inscribirse
ingresando a la página de la Asociación de Recursos Humanos o de SEADE. Esto empieza el miércoles 3 de agosto, dura 8 clases teórico-prácticos, es una vez por semana de 19 a 21:30 en la calle Uriarte 2472 de este barrio de Palermo. Bien, con esta última noticia cerramos el compacto de esta semana y le pedimos a nuestro operador Tomás Silverberg que cumplamos con la tanda. En instantes continuamos en El Observatorio del Trabajo. Radio Palermo. Secretos y claves para vivir mejor. La información precisa de profesionales de primer nivel para que tu vida sea como te la mereces. Saludable. Todos los lunes a las 21 horas. Saludable. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la carga. Reporte Economía, un programa para que no tires a la marchanta los morlacos del otario. Reporte Economía, sábados de 10 a 11. Conduce Ariel Cohen. La licuadora deportiva, sintoniza el show del deporte argentino. Mi mamá siempre me decía, tú vayas a entrenar, es lo máximo. Llegas a emocionarte de verdad. Siendo mucho más argentina y piensa en la familia, en todos los trabajadores argentinos. En esa bandera está representada toda esa gente. Sentirse apoyado, como sentimos nosotros, creo que es algo único. Me levanto pensando en eso y entre todos vamos a levantar el deporte amateur. Muy loco, muy extraño, pero muy lindo a la vez. La licuadora deportiva, sintoniza el show del deporte argentino. Domingos, 19 horas. Hay hockey delivery. Vamos chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Come on, party right now. Hockey delivery, todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. En la ciudad de Buenos Aires, PH, un programa sobre administración de consorcios y propiedad horizontal. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. Después me moví a un consorcio para figurar en la guía. PH, con Marcelo Costa y Rodolfo Tardino. Todos los miércoles a las 10. Reuniones todos los días, por agua caliente o fría. 94.7 RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Continuamos en El Observatorio del Trabajo. Buscamos, indagamos, preguntamos, nos aseguramos, nos informamos, pero siempre vamos al hueso. Vamos al hueso. El Observatorio del Trabajo te presenta la entrevista del día. Bueno, ¿qué entendemos por buen gobierno? ¿No? A raíz de problemas que vemos que se van suscitando en la sociedad, por ejemplo en el sector público, esta confusión que hay entre qué es gobernar y qué es el Estado. Evidentemente el Estado es quien nos protege a todos, es el leviatán que elegimos para tener normas para cumplir, para que podamos tener seguridades, y también, bueno, lo vamos financiando a través de nuestros propios recursos y los recursos que genera el Estado, y también lo vamos eligiendo porque somos los soberanos quienes elegimos a los representantes que van a ocupar estos lugares. En las organizaciones privadas podemos ver que tiene delimitada a través de la dirección ciertos objetivos que van a llevar adelante, pero son los gobernantes de esas instituciones, los CEOs, los presidentes de instituciones, las gerencias, quienes van a llevar adelante las políticas a través de cumplimiento de normas que integren al conjunto. Y en la sociedad civil son los socios quienes se empoderan a estos hombres para que puedan llevar adelante los objetivos sociales que tiene la institución. Entonces, don Vicente Spañulo,
¿qué entendemos por buen gobierno? Digamos, antes de entrar en detalle de lo que es un buen gobierno, voy a citar una frase de Aristóteles que es muy importante para, digamos, marcar la imperfección del hombre. No hace falta un gobierno perfecto, decía Aristóteles. Se necesita uno que sea práctico. Es decir, para alcanzar las metas, digamos, tenemos que ir hacia la perfección, pero sabemos que la perfección nunca la vamos a alcanzar. Pero sí que tiene que ser un gobierno práctico. Y práctico significa resolver los problemas para los cuales ha sido el gobierno elegido y el Estado ha sido estructurado. Eso es lo que concierne en cuanto a la organización, ¿no es cierto? Ahora, en lo que refiere a las personas, Einstein, que era muy brillante, no sé si ustedes lo saben, decía, la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen mal, sino por los que se sienten a ver lo que pasa. Es decir, por las personas que son observadores de la realidad. Entonces, tomado esto desde el punto de vista estructural, no tener un gobierno perfecto, sino un gobierno práctico, y pensando en las personas que no tienen que, digamos, son más peligrosos los que no hacen nada que los que hacen. ¿No es cierto? Entonces, vamos al concepto, digamos, de lo que es un buen gobierno. Sintéticamente, para hablar, el buen gobierno es el cambio de sentido del gobierno que remite a un nuevo proceso de gobernación. Que es decir, que se distingue, digamos, de la forma tradicional, se distingue del gobierno tradicional en tres procesos, en los procesos siguientes. En el primero es la participación, cómo participa la gente. Esta idea no son acciones, sino son procesos, requieren mucho trabajo. El de la legalidad, es decir, el proceso de legalidad de lo que estamos haciendo. El proceso de la transparencia, es que todo el mundo esté informado. El de la responsabilidad, que esto es clave en el sentido de que se asume los cargos, los roles y los puestos que se toman en cuenta en los gobiernos. El consenso, la equidad, la eficacia, la eficiencia y la sensibilidad. En esos 8 niveles es como se construye un buen gobierno. Ahora, cuando una de estas variables, Jorge, que nos marca el doctor Españulo, cuando una de estas variables empieza a caer su categoría, su nivel, su energía, empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas grandes. Cuando no son prácticas las cosas que se realizan, cuando son demasiado engorrosas, como lo decía Aristóteles, siendo un realista, ¿no? Cuando habla de este tema, o Einstein cuando dice estos que son meramente observadores, pero no se suben al proyecto. Empezamos a tener problemas cuando existe la falta de responsabilidad, que vos le ponés mucho énfasis al tema de la responsabilidad. Yo escribí un artículo que se llama el juramento constitucional sin responsabilidad. Y en el artículo 93 de la Constitución Nacional, digamos, exige al que jura ser leal, patriota y fiel, pero no obliga a jurar por la responsabilidad. Entonces, de alguna manera, digamos, si bien de alguna manera, es decir, en los constituyentes del 53 como los del 94, digamos, no se tuvo en cuenta la exigencia de la responsabilidad en los funcionarios, porque lo que le da vida a las funciones, a los cargos y a los roles son las personas. Y eso tiene sus consecuencias, porque no se puede contrastar la conducta de los funcionarios constitucionalmente si es responsable o no responsable. Y fíjense que la Argentina está lleno de victimarios, porque, digamos, pero las víctimas, mejor dicho, está lleno de víctimas, digamos, más que de victimarios, porque los victimarios se reciclan de alguna manera por un sistema perverso que es a través del voto. Y digamos, cada vez hay más víctimas, pero en la Argentina no hay victimarios.
el tema del voto es un tema que a mí particularmente me interesa porque, primero, debo decir, ya que dijo una frase de Einstein o Einstein, hay una frase de él que a mí me gusta, que es: si querés resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Exactamente. Y en política muchas veces hacemos siempre lo mismo y esperamos resultados distintos. Pero yo pensaba, doctor, las grandes cosas requieren grandes planes, son decisiones a largo plazo que hay que sostener. Las cosas que acá en Argentina tenemos un problema, ¿no es cierto? Y yo pensaba, el voto en sí es un sistema en el cual nuestros líderes surgen por un proceso político en el cual se compite en popularidad, en ideología, ¿de acuerdo? Lo que implica básicamente algo a corto plazo. Conquistarte con mi tanda publicitaria, con mi jingle, con mi muletilla. Y la gobernanza de las grandes cosas, a mi modo de ver, es algo que necesita una respuesta institucional, pública y privada, que sea consensuada y sostenida en el tiempo, más allá del personaje que tengamos al frente. Pero lo primero, digamos, lo primero que hay que analizar es la legitimidad del poder. Bien, ¿no es cierto? me gusta. Y la legitimidad del poder requiere de 3 condiciones. La primera, su conformidad respecto a las normas establecidas. La conformidad con respecto a las normas establecidas. La segunda, que es muy importante, es la justificabilidad de las normas por referencia a las creencias compartidas. Es decir, yo puedo generar leyes, pero si no están en las creencias compartidas, es un texto vacío. Y muchas veces, se va hacia modelos teóricos para legislar. Si la Argentina uno mira toda la legislación que tiene, uno cuando lee la legislación cree que es un país de avanzada, y sin embargo no estamos tan avanzados. Y la tercera condición, que es muy importante, es el consentimiento expreso de los subordinados o de los más significativos de ellos a esas relaciones de poder concretas. O sea, digamos, que se establece por el voto. Ahora, el proceso del voto es un proceso, digamos, es un acto de elección. Claro. La palabra lo dice, el voto es elección, vamos a las elecciones. Ahora, ¿qué pasa en la cabeza de todos nosotros cuando votamos si nosotros, digamos, analizamos cuál es la participación que me han dado a mí para establecer las políticas de gobierno? ¿Cuál es la legalidad con la cual se han manejado los candidatos en toda su trayectoria política? ¿Cuál es la transparencia? ¿De qué manera contribuyó a la transparencia la persona que yo voy a votar? ¿De qué manera asumió responsabilidad, asumiendo por responsabilidad en la capacidad de dar respuestas? ¿No es cierto? Es decir, la responsabilidad viene de respondere, que es dar respuestas. Y para mí, la clave, como bien decía, me anticipaba Palermo, tienen que ser respuestas eficaces y eficientes. Es muy importante esto que no se repara, digamos, porque, por ejemplo, los gobiernos que no han dado respuestas eficaces y eficientes han contribuido a la marginalidad y a la exclusión. Es decir, porque no han sido... imagínense un chico en la edad de las preguntas y tener un padre que no le dé respuestas eficaces y eficientes. No puede construir su personalidad. Y si no construye su personalidad, tiene inseguridad. Y si tiene inseguridad, no puede ser confiable. Y si no puede ser confiable, no se puede establecer el marco social. Ahora, y también tiene que ver con la capacidad de en qué contribuyó esta persona que está proponiéndose para un voto en el tema del consenso. ¿De qué manera esta persona contribuyó a la equidad? Independientemente de las ideologías políticas. ¿A qué manera, desde el punto de vista de la administración, contribuyó a la eficacia, que es cumplir con los objetivos, y la eficiencia, la mejor utilización de los recursos? Yo puedo hacer algo y gastar 300% más de lo que realmente puedo llegar a gastar. Y la otra, digamos, también debe ver con el proceso de la sensibilidad. Es decir, la sensibilidad, digamos, porque todos cuando hacen las campañas aparecen con niños, parece que aman a los niños, aman a los viejos, ¿no es cierto? Y después se olvidan. Pero yo creo, digamos, fundamentalmente que la buena gobernanza es todo un proceso
Y fíjese, si yo analizo el país, más allá de sus imperfecciones, de cuando nosotros éramos jóvenes, al país de hoy, cuando ya somos adultos mayores, es decir, hemos decaído terriblemente. Hemos decaído terriblemente. Y está todo en función de todos esos hechos características de lo que significa un buen gobierno. Ahora fíjense, don Vicente, que este es un caso que se viene dando en el sector público, fundamentalmente en las democracias occidentales. Fijémonos que hay líderes que están surgiendo para la acción política de la antipolítica. Por ejemplo, el caso de España, Ciudadanos, Pablo Iglesias, por ejemplo, en Gran Bretaña, Jeremy Corbyn, Marine Le Pen en Francia, y el caso de las elecciones de los Estados Unidos, como Sanders, y el caso del empresario Trump. Esto en el sector público, en el sector del gobierno, donde nosotros los ciudadanos empoderamos a estos hombres. Ahora, en el sector privado, qué difícil que es subir a un proyecto de una organización a los trabajadores o a los jefes, que son los que van a llevar adelante esas acciones, cuando no son claras la comunicación y los objetivos, cuando realmente sucede algo que se miente en los objetivos que se persiguen. Entonces va contra natura. Pero bueno, justamente usted utilizó una palabra, digamos que mienten. Cuando uno de pronto mira los manuales de las organizaciones, la cosa funciona perfectamente. El problema es si eso, digamos, está bien culturalizado. Si esas leyes, para llevarlo en lo público, y esas normas dentro de una organización no están culturalizadas, es decir, incorporadas con actitudes y aptitudes para desarrollar ese proyecto, es evidentemente que van a fracaso. Es decir, digamos, hacer una gran transformación, digamos, por ejemplo, vamos a la Argentina. Los proyectos de modernización del Estado arrancan desde 1999 y está en el Ministerio de la Jefatura de Gabinete. Desde 1999 hubo préstamos del Banco Mundial respecto de eso. Y no se hizo mucho, porque de pronto cuando nosotros analizamos el Estado, tenemos una incorporación en el último gobierno de 1 millón de personas. Ahora, no hay peor cosa en una organización que poner personas sin tener clara la misión que van a cumplir. Porque justamente para justificar su presencia, empiezan a tener actitudes y generan procesos para justificar su presencia, pero no hacia el fin de lo que la organización tiene planteada. Ahora, a través de la democracia, la gente cree estar participando en un proceso democrático por concurrir a un acto eleccionario. Pero yo creo que la democracia es un proceso constante y es un tema que yo siempre digo, olvidémonos de la política, la alta política, la pequeña política, que es administrar un consorcio. Un edificio con 40 consorcistas, se hace una asamblea y asisten 5. Es decir, en general, muchas veces tenemos líderes que nos decepcionan, pero tampoco hemos participado en la elección del mejor, que es desde adentro, dentro del partido. Es decir, los partidos están, los lugares están para participar, la gente no se acerca. Entonces, el ungido es ungido por los que siempre estuvieron. Y después simplemente elegimos entre los que eligieron otros. Y yo creo que la participación, que hay sectores que reclaman, como hay lugares donde hemos tenido, por ejemplo, México con el PRI, que era hegemónico, entonces, bueno, la gente fue encontrando sus lugares, pero aunque acá en la Argentina en general, hablando nosotros, la gente tiene poca vocación de involucrarse, de embarrarse participando. Yo vuelvo a la frase de la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Es decir, nosotros creemos, creemos que todo va a andar, y sin embargo, la mirada del dueño engorda el ganado, dicen, ¿no? Entonces, de alguna manera, si yo no participo en mi comunidad, por ejemplo, en un municipio,
la crisis del 2001, en el 2003, yo trabajaba en San Nicolás y la empresa que yo estaba tenía plantas en San Nicolás y Ensenada. Y la crisis del 2001 fue grave, como todos saben, y bueno, había que poner recursos, se hizo un plan de emergencia social de el equivalente a $6 millones para atender a las personas de la comunidad. Se lo atendió a la emergencia, se atendió, no se dio bolsones como pretendían los políticos, sino se atendió en salud, educación y alimentación. Bueno, pero de pronto cuando nosotros nos dimos cuenta que atendíamos y parábamos, la conteníamos a la gente porque la empresa ponía plata para resolver esa problemática, nos dimos cuenta que nosotros, a la organización que era la madre que podía administrar los recursos, resulta que estaba viciada de organización, en el sentido de que tenía otras prioridades. Bueno, el intendente, que era un radical, digamos, de pronto pidió ayuda. Nosotros dijimos, bueno, nosotros ayudamos, pero si el Consejo Deliberante lo aprueba, que era peronista. Él era radical y peronista. Bueno, llegaron a la conclusión y se hizo una reingeniería del municipio de San Nicolás, donde de alguna manera se reordenó todo y antes del municipio, para hacer los trámites, había que recorrer toda la ciudad de San Nicolás. De pronto se puso en un edificio, en un lugar, que el vecino entraba por un lugar y salía por el otro. Además se ordenó las finanzas, se trató de ordenar en personal. Eso pasó con un gobierno radical. Es decir, los resultados fueron diametralmente opuestos, es decir, mejoró. Y lo mismo pasó en Ensenada. En Ensenada era un intendente vecinalista que le ganó un peronista y le ofrecimos ayudarlo en la reingeniería de su municipalidad. Bueno, era una municipalidad que estaba empeñada casi en un año de recaudación en juicios. Y todos los servicios estaban tercerizados, porque era un gran negocio para el intendente que estaba. Sí. ¿Qué hizo este intendente? Se reorganizó, se hizo reingeniería, ahorró toda la plata de juicios, pagó todos los juicios que tenía que pagar y hizo al revés. En vez de tercerizar, municipalizó los servicios. Es decir, cada municipio con su rol diferente, cumplió con criterios diferentes, resolvió la problemática y puso en funcionamiento la organización. Y yo vuelvo con esto, es decir, la vida es peligrosa, como decía Einstein, lo repito siempre. No porque el mal siempre va a estar, está desde los orígenes bíblicos. Pero también yo escuchaba atentamente lo que decía Jorge y producto también de tu reflexión en función a esta gente que es espectadora, que es esta sociedad del espectador. Pero también creo que los líderes tienen que entusiasmar y tienen que persuadir, ya sea en las organizaciones sociales y deportivas. En la Argentina hubo una época, allá por la década del 40 hasta el 60, donde surgieron muchos clubes sociales y deportivos, donde había hombres y mujeres que subían al vecino a que participara de esas acciones y salieron deportistas de excelencia. Creo que Argentina tuvo un despertar importante de deportistas en los panamericanos, en los campeonatos olímpicos. Y sin embargo hoy tenemos una estructura de clubes sociales y deportivos impresionante con el tema del fútbol, y los clubes están en la bancarrota y generan cifras siderales. Hasta llegamos a ser campeones del mundo en 2 oportunidades y subcampeón en 2 oportunidades también. Pero también, por eso le digo, don Vicente, creo que tiene que haber líderes que persuadan. En las organizaciones privadas lo mismo, líderes que hablen con claridad a los subordinados, que haya una comunicación eficiente, que se tienda hacia una organización sana, una organización requerida, con políticas que se ajusten a cumplir esos fines, no solamente el salario, porque hay mucha gente que le importa ser parte de una organización donde se le pague muy bien, pero también le importa donde se sienta útil. Mire, yo, digamos,
Los líderes, digamos, vamos a decir, fracasan cuando no cumplen con la misión de la organización en la que están. Es decir, vamos al tema del fútbol. Es decir, el deporte, que por excelencia es un método de aprendizaje muy fuerte en los jóvenes, fíjense, está degradado en el fútbol. A tal punto hemos llegado los argentinos que toleramos, aceptamos, y todavía hay gente que sigue yendo a la cancha cuando de pronto no puede ir el visitante. O sea, es decir, ese es el nivel de degradación que el liderazgo que ejercieron las personas que están a cargo del fútbol, con la corrupción que apareció, la FIFA, todo eso está bien, puede ser, siempre va a haber algún dirigente corrupto. Pero lo que es esencial, a decir, señores, yo estoy acá por el espectáculo, yo quiero que mi club compartir. El juego para el niño, por ejemplo, el juego para el niño es imprescindible para desarrollar su personalidad básica, que es de 0 a 6 años. Y la adolescencia, el deporte, es importante porque le enseña las reglas de la vida. Son las primeras reglas porque el deporte pone el espacio y pone el tiempo para lograr los resultados. Y fíjense que nosotros hemos llegado a aceptar que no podamos participar los visitantes. Esto es el nivel de deterioro y degradación moral. No es solamente porque está la barra brava. La barra brava es aleatorio. El problema es la dirigencia que no cumplió con las finalidades mismas de lo que es el deporte. Y a pesar de todo eso, la Argentina tiene deportistas, y cualquier actividad que la Argentina en el mundo, usted analice todas las actividades, en los primeros 50 puestos siempre hay un argentino. O sea, del punto individual, el país ha dado resultados. Donde no da resultado la Argentina, eso en lo organizacional o estructural. Porque el argentino, con todo respeto, se quedó en la adolescencia. Qué importante es esa reflexión. Se quedó en la adolescencia. ¿Y cómo salimos de la adolescencia? Bueno, es el sacrificio que hacen. Mire, Frondizi decía, voy a leer una frase de Frondizi. Nada se podrá hacer sin espíritu de sacrificio, sin conciencia de responsabilidad, y sin un profundo sentido moral del destino de cada cual en el país y en el país en el mundo. Arturo Frondizi. Es decir, y hay una frase de Abigail Van Buren que dice, si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra, colóqueles alguna responsabilidad sobre los hombros. Es decir, nosotros, digamos, producto de todos los desórdenes políticos que hemos tenido, el personaje Minguito tenía sentido. Todo es igual. Cambalache cada día tiene más vigencia. Y eso es lo dramático. Y lo dramático es que también hay modelos que en el mundo estamos viendo que no surgen tampoco. No surgen procesos de modelos donde se plantee la evolución de la comunidad, de la persona. Estamos en un tiempo donde por eso te convocamos para conversar contigo sobre cómo logramos un buen gobierno. El buen gobierno se logra como primera medida del buen gobierno se logra, digamos, con el problema adecuado de educación. Primero, la formación en la familia, de la cual la familia está destruida. Es decir, en función de toda la situación económica, tener un 30% de pobres, evidentemente no se le puede pedir a un padre que está permanente contando los minutos y está como un animal en la selva para ver qué lleva de comer, no puede dedicarse a la formación de su hijo. Lo que usted acaba de decir es importantísimo porque en estos momentos se está hablando, con esto que ha ocurrido en Costa Salguero, de legalizar la droga. Legalizar la droga exige primero tener una sociedad educada y formada. No estamos como sociedad con la posibilidad de siquiera sentarnos a discutir este tema. Y el tema de la familia es crucial en ese tema. Si no existe la formación en la familia, digamos, y lo que significa la integración, digamos, que significa la escuela, que era en su momento, ustedes fíjense que la ley 1420, hecha por Roca, que lo critican tanto a Roca, que esa ley fue lo que sirvió que toda la inmigración que vino a la Argentina,
y venían en aquel momento, no venían moco de pavo, los que venían eran socialistas, anarquistas, y sin embargo la escuela sirvió para la integración, que venga el turco, el ruso, el inglés, el italiano, el gallego, todo, y todo nos igualó y nos integró. Pero nosotros, es decir... Normas claras. Normas claras. Y además no hay que pensar en las grandes cosas. Las pequeñas cosas están las grandes cosas. Usted resuelve el problema en un municipio... Perdón. Usted resuelve el problema en un municipio y usted va a ver que en realidad ahí es donde se está el contacto de los problemas de la gente. Si el municipio está alejado o está desvirtuando la misión que tiene, es decir, no puede haber buen gobierno, porque la desviación del municipio a medida que se va subiendo en los diferentes niveles cada vez es más amplia y la proyección es más grave. De este diálogo, Jorge y Vicente Spanulo, muchas gracias por estos aportes. Creo que muchísimos temas. Hay dos documentos que todo dirigente de cualquier estamento, de cualquiera de estas tres dimensiones que analizamos, sociedad civil, corporación y sector público, tiene que tener, lo tiene que leer y incorporarlo a la vida. Una es la encíclica Laudato Si del Santo Padre, que hoy estamos viendo la problemática que tenemos con el medio ambiente y la responsabilidad que han tomado las grandes potencias con respecto al tema del documento que suscribieron, donde analiza la casa común de todos, y estamos viendo grandes consecuencias que se están dando en el Polo Norte, que puede traer consecuencias trágicas para la humanidad. Esto es de horas, de estos tiempos. Y otro documento es la última encíclica que habla de la familia. La familia es el centro nuclear que permite, ya desde la niñez y desde la adolescencia y desde los responsables, mostrar esta primera escuela, ¿no? Donde se ve la responsabilidad del padre, de la madre y de los hijos en la infraestructura cultural. Pero también, para lograr lo material, es elementar estos niveles. Por eso creo que estos dos documentos, Jorge, son elementales. Sí, y ya se nos está yendo el programa. Muy brevemente, una palabra que es importantísima, que queda subyacente, que es, lo dijo en el ejemplo empírico que dio, crear consensos. Él dio un caso de un intendente radical, de un consejo manejado por el justicialismo, crear consensos. Y que en este momento Argentina está en un momento ideal, porque nadie tiene una mayoría en diputados como para poder marcar la cancha a los demás. Es un momento para crear consensos y establecer grandes líneas de gobierno a futuro y por todos aceptadas. Muchas gracias, Vicente Spanulo, por su participación una vez más en el Observatorio del Trabajo, y quédate en Radio Palermo, aquí en la 94.7, que ya se viene el doctor Provenzano con su programa Saludable. Y el próximo lunes te invitamos a que sigas con nosotros aquí en el Observatorio del Trabajo en la Argentina con Jorge Potente y quien te habla, Juan Domingo Palermo. El trabajo,